La voz en la mecedora. No suelo hablar de esto con nadie, pero siento que si no lo escribo, la culpa y el miedo me perseguirán por siempre. Estoy acostumbrada a trabajar como empleada doméstica desde muy joven. Crecí en un pueblito de México donde las oportunidades eran escasas, así que la única manera de salir adelante fue limpiar casas y cuidar enfermos. En todos esos años, jamás me había topado con algo tan perturbador como lo que viví en aquella casa grande y silenciosa en las afueras de la ciudad. Prefiero no mencionar el lugar exacto, ni mi nombre. Solo quiero contar lo que sucedió y que cada quien saque sus propias conclusiones. Había escuchado antes historias de compañeras que hablaban de sucesos extraños en las casas donde trabajaban. Algunas decían ver sombras por los pasillos, otras juraban escuchar pasos en los techos en plena madrugada o gritos ahogados que venían de los cuartos olvidados. Yo siempre era escéptica. Pensaba que a veces la mente nos juega malas pasadas cuando estamos agotadas o demasiado solas en sitios ajenos. Pero en cierto punto, dejé de dudar. Cada vez que recuerdo los eventos, siento la misma opresión en el pecho y un hormigueo en la nuca que no me deja estar tranquila. Llegué a esa casa por recomendación de mi tía, que conocía a un médico cuya madre necesitaba cuidado. La mujer era muy mayor y, según decían, casi no hablaba. Me pareció un trabajo tranquilo, aunque un poco triste, porque la señora había perdido a casi toda su familia y no quedaba nadie más para cuidarla. Mi tía me dijo que la propiedad era un lugar solitario, rodeado de un jardín enorme y con una cerca alta, como si quisieran mantener algo encerrado allí. Pensé que exageraba, porque la mayoría de las casas grandes en esa zona tenían cercas altas por seguridad. Mi primer día fue relativamente normal. Llegué y me recibió el doctor, un hombre serio, de rostro cansado, que me mostró la casa con pocas palabras. Me enseñó dónde estaba la cocina, la habitación de la señora, el cuarto que ocuparía yo, y luego se fue sin dar explicaciones detalladas. Al ver la estancia principal, sentí un escalofrío sin razón aparente. Estaba atiborrada de muebles viejos y pesados, un piano cubierto de polvo, un gran reloj de péndulo que no marcaba la hora, y en el centro, junto a un ventanal alto, había una mecedora. Parecía una mecedora antigua, de madera oscura y crujiente, con el asiento hundido, como si alguien se sentara allí por horas sin fin. La anciana pasaba la mayor parte del día junto a esa ventana. No hablaba. Me miraba muy poco. A veces solo asentía o se encogía de hombros cuando le preguntaba algo. Me limitaba a prepararle la comida, lavarle la ropa y limpiar la casa. El primer atisbo de rareza surgió cuando noté que ella prefería no moverse demasiado de la mecedora. La veía balancearse de manera casi imperceptible y me daba la impresión de que observaba algo a través del vidrio, como si aguardara el regreso de alguien. Sin embargo, la casa estaba ubicada en un lugar donde la vista era solo de árboles y un camino polvoriento. Nada emocionante, nada que ver. Pasaron unos días sin incidentes. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano para preparar el desayuno y después de asear todo, atendía a la señora. A veces me tocaba llevarla al baño. Ella caminaba con mucha dificultad, pero cuando la sentaba en la mecedora, recuperaba su semblante impasible, como si ese mueble fuera su refugio. Yo creía que estaba en un estado de profunda depresión. Quizá extrañaba a su familia. Una noche, cuando ya me disponía a dormir, escuché un ruido en la cocina. Era como si alguien arrastrara los pies. Pensé que la señora se había levantado en busca de agua. Me levanté con cuidado y bajé las escaleras. El pasillo estaba en penumbras y al llegar a la cocina sentí una tensión en el estómago, como si algo no anduviera bien. Allí estaba la anciana, parada de espaldas, con la luz del refrigerador iluminando apenas su figura encorvada. Noté que murmuraba algo muy bajito, en un tono que me recordó a un rezo pero con palabras ininteligibles. Al acercarme, le pregunté si necesitaba ayuda. Ella, muy despacio, dio un paso atrás, cerró la puerta del refrigerador y se giró para verme. No sé por qué, pero en su mirada descubrí un atisbo de lucidez que no le había visto antes. Me lanzó una mirada fija, demasiado penetrante, y me dijo con voz ronca: «Estoy hablando con la que vendrá por ti».
Fue la frase más horripilante que he escuchado en mi vida, y la forma en que la pronunció me heló la sangre. No supe qué responder. Solo atiné a quedarme muda, tratando de entender si me estaba bromeando o si había perdido la cordura. En ese mismo instante, un golpe seco sonó en la puerta del patio trasero. Fue un sonido sordo, como si alguien la golpeara con el puño. Sentí que el corazón se me detenía. Miré a la anciana en busca de una respuesta, pero ella ya no dijo nada. Se volteó de nuevo y caminó lentamente hacia el pasillo. La seguí a cierta distancia para asegurarme de que no fuera a lastimarse. Subió a su habitación y cerró la puerta. El sonido que provenía de afuera no se repitió, y pasé el resto de la noche revisando ventanas y puertas para cerciorarme de que todo estuviera bien cerrado. Cuando regresé a mi cuarto, no pude dormir. Me quedé sentada, con la luz encendida, repasando una y otra vez la escena. A la mañana siguiente, la anciana estaba de nuevo en la mecedora. Parecía que nada había sucedido. Sus ojos permanecían fijos en el exterior, como siempre. Intenté convencerme de que tal vez había sido mi imaginación o que ella había tenido un episodio de sonambulismo o algún tipo de alucinación. Sin embargo, su rostro tranquilo hacía que todo pareciera más macabro. Ni siquiera mostró señas de cansancio. El resto del día continuó de forma silenciosa, pero algo dentro de mí permanecía inquieto. Sentía una presencia extraña en la casa, como si hubiera alguien más, un invitado invisible que acechaba desde los rincones. Además, noté que el olor en la sala se había vuelto más denso, una mezcla de humedad y algo que no podía identificar. Fui al jardín para ver si acaso era una tubería rota o algo podrido, pero no encontré nada raro. Por la noche, me costó trabajo conciliar el sueño. Tenía la mente revuelta con la frase de la anciana, la idea de que estaba hablando con alguien y ese golpe sordo en la puerta. Cuando por fin logré quedarme dormida, tuve una pesadilla tan vívida que aún la recuerdo con detalle. Soñé que estaba en la sala y en la mecedora había una mujer sin ojos, con la boca torcida en una sonrisa imposible. Me llamaba con un susurro que parecía provenir de todos lados. Luego se levantaba de la mecedora y yo no podía moverme del terror. En lugar de ojos, tenía dos cuencas negras de las que caía un líquido oscuro, y su mano, huesuda y larga, intentaba alcanzarme. Desperté con un grito y me di cuenta de que era la mitad de la noche. Encendí la luz y me percaté de que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado con seguro. Un sudor frío me corrió por la espalda. Me levanté para revisar si alguien había entrado, pero todo parecía en orden. Sin embargo, esa puerta no se abre sola. Pasé el resto de la noche en vela, con la espalda contra la pared y los ojos clavados en la puerta. Intentaba no pensar en la mujer sin ojos que me sonreía en mis sueños, pero la imagen regresaba una y otra vez. A la mañana siguiente, sentía los párpados pesados y un nudo en el estómago. Bajé a preparar el desayuno y encontré a la anciana en la sala. Se mecía con un ritmo más evidente que de costumbre y en su regazo tenía algo que me costó identificar de inicio. Era una muñeca vieja, hecha de tela deshilachada, con los ojos bordados en negro y un vestido raído. Nunca la había visto antes en la casa y me dio la impresión de que la anciana la sujetaba con un cariño casi enfermizo. Como no hablaba, me limité a desearle buenos días en voz baja y seguí mi camino hacia la cocina. Conforme transcurrió el día, una energía muy pesada se fue acumulando en la casa. El silencio no era de paz, sino de tensión. El aire se sentía denso, casi irrespirable. Por momentos sentía que alguien me observaba desde la puerta del patio o desde las escaleras. Cuando volteaba, no había nada. O eso pensaba ver. Trabajé lo más rápido que pude, intentando no quedarme sola en ninguna habitación más de lo necesario, y cada vez que pasaba cerca de la sala, evitaba mirar la mecedora. En algún momento, tuve que recoger la ropa sucia de la anciana y subirla a la lavandería del segundo piso. Mientras la lavadora hacía su trabajo, me quedé escuchando un golpeteo extraño que provenía de la pared. Era como si alguien raspara la madera desde el otro lado. Pensé que quizás había roedores. Al acercarme para escuchar mejor, creí oír un susurro,
como si una voz muy tenue pronunciara mi nombre. La piel se me erizó y salí corriendo escaleras abajo. En la sala me topé con la anciana de pie, sin su muñeca, mirando al ventanal. Sentí un impulso de preguntarle si se encontraba bien. Me acerqué y vi que su reflejo en el vidrio parecía distorsionado, como si su rostro estuviera deformado por un aire turbio. Ella no respondió a mis intentos de conversación, solo levantó la mano y señaló un punto más allá de los árboles. Lo que vi, o creí ver, me dejó paralizada. Entre las sombras del atardecer, en la línea donde terminaba el camino, distinguí una figura. No supe si era hombre o mujer, pero estaba allí, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. Mi primera reacción fue parpadear y tratar de enfocar la vista. Al hacerlo, la figura se desvaneció como una mancha borrosa. La anciana se sentó de nuevo en la mecedora, sin despegar la mirada de la ventana. En ese momento, recordé las palabras que me había dicho en la cocina sobre la que vendría por mí. Me entró un pánico irracional y, al mismo tiempo, una tristeza profunda. Sentí que estaba atrapada en un juego macabro, como si la casa, la anciana y algo más estuvieran confabulados en mi contra. Al anochecer, revisé otra vez las cerraduras y me encerré en mi cuarto. Llamé a mi tía y le conté que algo no se sentía bien, que tal vez debía dejar el trabajo, pero ella me rogó que aguantara un poco más. Decía que la familia del doctor pagaba bien y que solo serían unos meses. Traté de explicarle que no era cuestión de dinero, sino de sentirme segura, pero acabé por ceder a su insistencia. Pensé que tal vez estaba exagerando y que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Esa noche fue peor. Después de medianoche, escuché el crujir de la escalera. Creí que la anciana se había levantado otra vez. Me armé de valor y salí al pasillo. Vi su puerta entreabierta, la cama vacía y la luz apagada. La llamé por su nombre sin obtener respuesta. Sentía el corazón a punto de salirse de mi pecho. Entonces oí un leve chirrido proveniente de la sala. Bajé con una linterna y, antes de encender la luz, distinguí la silueta de la anciana en la mecedora, balanceándose con lentitud. Tenía la cabeza ladeada, como si hablara con alguien que estaba sentado junto a ella. Intenté acercarme lo suficiente para saber si estaba despierta o en algún tipo de trance. En ese momento, la puerta principal se sacudió con un golpe casi violento, como si alguien la empujara desde fuera. El corazón me dio un vuelco. Me giré instintivamente para mirar, pero solo se oía el eco de ese impacto. Cuando volví la vista a la mecedora, la anciana ya no estaba. La mecedora seguía balanceándose, como si alguien invisible siguiera sentado allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Busqué a la anciana por la casa, pero no di con ella. Sentía que algo me observaba en cada rincón y cada sombra. Subí a su cuarto, revisé el baño, grité su nombre. Nada. Ya estaba por llamar al doctor cuando, al pasar por el pasillo que conecta la cocina con el jardín, vi que la puerta trasera estaba abierta. Fui hasta allí y descubrí a la anciana en el patio, de pie, mirando hacia los árboles, con esa muñeca horrenda apretada contra su pecho. Antes de que pudiera decirle algo, salió corriendo a una velocidad que me pareció imposible para alguien de su edad. Yo estaba en pánico total. Tomé la linterna y la seguí, temiendo que se lastimara en la oscuridad. El jardín era amplio y frondoso, con arbustos crecidos que creaban recovecos oscuros. Apenas podía ver sus pasos entre las sombras. De pronto, la encontré arrodillada a un lado de un viejo roble, mirando al suelo, como si rezara. Me acerqué y noté que había algo enterrado allí. Era un pequeño montículo con cruces de ramas amarradas con listones rojos. El lugar desprendía un aroma rancio, como a carne descompuesta. La anciana se giró lentamente y me miró con esos ojos vidriosos. Sostuvo la muñeca frente a mí. No me dijo nada, pero sentí que un mensaje sin palabras me atravesaba la mente. Su expresión era la de un ser que ya no pertenece a este mundo. Algo dentro de mí gritaba que me alejara, que esa mujer ya no era solo una anciana necesitada de cuidados. Recuerdo su respiración jadeante, la forma en que alargó la mano como si tratara de tocar mi rostro con dedos temblorosos. Me retrocedí un paso,
y ella dejó escapar un susurro casi imperceptible. No alcancé a distinguir lo que decía. Me di la vuelta y corrí hacia la casa. Entré, cerré con llave y arrastré un mueble para bloquear la puerta. La sala estaba a oscuras, la mecedora crujía sola con un movimiento pausado y el reloj de péndulo resonó con un latido grave que me sobresaltó. Subí a mi habitación, tomé mi celular y llamé al doctor para explicarle la situación. No respondió. Ni siquiera saltó el buzón de voz. Luego llamé a mi tía, pero no conseguí señal. Era como si la casa hubiera quedado aislada de golpe. Fui testigo de algo que jamás olvidaré. En la rendija de la ventana de mi habitación vi una figura pasar a toda prisa, encorvada, arrastrando algo. Corrí para asomarme y comprobé que en el jardín se movía algo entre los árboles, susurrando, como si un grupo de voces lejanas gritara mi nombre. Me arrodillé contra la pared, tapándome los oídos, deseando con todas mis fuerzas despertar de esa pesadilla. De pronto, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe, sin que la empujaran. Me quedé inmóvil, contenía la respiración. La tenue luz del pasillo reveló una sombra estática. Por unos segundos no pasó nada, y luego el crujir de la madera me indicó que alguien había entrado. Sentía el mismo olor que en la sala, esa mezcla de humedad y podredumbre. Mi linterna temblaba en mi mano. Cuando enfoqué hacia la sombra, no distinguí forma humana. Era como un bulto denso que palpitaba. Un calor fétido me golpeó la cara y caí de espaldas con un mareo insoportable. En ese trance, escuché un murmullo que provenía de la mecedora, aunque yo estaba en el segundo piso. Una voz que repetía un nombre una y otra vez, un nombre que se parecía al mío. Todo se nubló. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar era de madrugada. La casa permanecía en un silencio abrumador. Salí tambaleándome y revisé una vez más cada rincón, consciente de que tenía que huir. Busqué a la anciana. La encontré en la sala, recostada en el piso, con la muñeca a su lado. La mecedora se balanceaba a pocos centímetros de su cabeza, como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. Me acerqué. Estaba viva, pero muy fría, con un leve pulso. No reaccionaba a mi voz. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta principal y corrí hasta la calle, sin mirar atrás. Estaba dispuesta a salir de ese lugar a toda costa, incluso si tenía que caminar toda la noche por un camino oscuro. El miedo me dio fuerzas para seguir adelante. Cuando llegué a la carretera, un auto de carga se detuvo. El conductor me miró extrañado, supongo que por mi rostro desencajado y mi ropa manchada de lodo, pero no le importó. Me dio un aventón a la ciudad más cercana. En cuanto pude, llamé al doctor y a mi tía para avisarles que no regresaría. El doctor me preguntó qué había sucedido con su madre, pero no supe cómo explicarle la verdad. Le dije que la encontré tirada en la sala y que no respondía. Que él debía ocuparse de ella de inmediato. Después de eso, no quise volver a pisar aquella casa. El recuerdo de la figura en el jardín, la mecedora y la mujer sin ojos en mis pesadillas siguió atormentándome por semanas. A veces me despierto en la madrugada con la sensación de que alguien me observa desde un rincón oscuro de mi cuarto. Cierro los ojos con fuerza, rogando que sea solo mi mente reproduciendo el trauma. Sin embargo, no he podido sacudirme la idea de que esa presencia que la anciana dijo que vendría por mí sigue rondándome. Cada vez que paso frente a una ventana, no puedo evitar la compulsión de mirar hacia afuera, esperando ver esa silueta inmóvil que se pierde entre los árboles. Oír en mi cabeza la frase que me susurró: estoy hablando con la que vendrá por ti. No sé qué fue real y qué fue ilusión. Pero nunca antes había sentido un terror tan paralizante ni percibido de manera tan intensa que algo sobrenatural me acechaba. A veces, por las noches, oigo un crujido y de inmediato mi mente evoca la mecedora. Veo en mis sueños a la anciana sujetando esa horrible muñeca, mientras la figura que se sienta en la mecedora se vuelve hacia mí, revelando unos ojos vacíos y una sonrisa retorcida que suplica mi atención. He evitado los trabajos de cuidado nocturno desde entonces. Prefiero limpiar oficinas o casas en las que no tenga que quedarme a dormir. Aún así, la experiencia me dejó cicatrices emocionales que ni el tiempo ha borrado.
Siento escalofríos cuando escucho que alguien habla a solas o cuando veo un mueble antiguo con marcas de uso permanente. Es como si la línea entre la realidad y lo que acecha del otro lado se hubiera difuminado en esa propiedad. Jamás regresé por mis cosas a esa casa. De hecho, terminé dejando la ciudad. Me mudé a otro lugar con la esperanza de no volver a soñar con la misma mujer sin ojos. Aún así, su imagen aparece de vez en cuando en mi mente. Lo peor es que a veces despierto sintiendo la caricia de una brisa helada en el rostro, una brisa que no proviene de ninguna ventana abierta. Entonces recuerdo la voz susurrante de la anciana, las palabras que pronunció en la cocina, las sombras que se movían en el jardín y la mecedora, siempre la mecedora. Ahora entiendo que hay cosas que no podemos explicar con lógica. A veces, uno se topa con historias que suenan imposibles, pero cuando las vives en carne propia, tu visión del mundo cambia. Quizá la anciana hablaba con espíritus o acaso abrió alguna puerta a entidades que jamás deberían cruzar al mundo de los vivos. Yo solo sé que, desde aquella noche, no soy la misma. Sigo esperando el golpe en la puerta, el susurro en la penumbra, la sonrisa sin ojos que se cierne sobre mí. Rezo para que nunca llegue, pero una parte de mí sospecha que el destino ya está escrito. La gente cuenta historias de horror que parecen sacadas de películas. Lo que viví fue distinto. Fue real. Y a veces, la realidad supera cualquier ficción que nuestra mente pueda concebir. Por eso comparto estos hechos, con la esperanza de que quien lea mis palabras entienda que hay lugares y presencias que no pueden ni deben ser ignorados. Yo me crucé con algo que me marcó para siempre, y solo el tiempo dirá si lograré escapar de esa sombra que prometió venir por mí. No he vuelto a buscar trabajo de empleada doméstica, aunque lo necesite. Prefiero malpasarme con cualquier otro oficio antes que arriesgarme a encontrarme con otra casa en la que resida algo similar. Nunca subestimes el silencio de un anciano que apenas habla. Nunca ignores el crujido de una mecedora que parece moverse sola en mitad de la noche. Aprende de mi error y, si alguna vez notas que hay algo observándote desde el otro lado de la ventana, no lo dudes, sal de ahí. No mires atrás. Así termina mi relato. No pretendo convencer a nadie. Pueden juzgarme de exagerada o sugestionada. Pero yo viví cada segundo, y hasta hoy llevo un pedazo de esa oscuridad pegada a mi conciencia. Por eso, cada noche, cuando cierro mis ojos, repito en silencio una plegaria. Y, en lo más hondo de mi mente, me preparo para el momento en que esa presencia anuncie su llegada final. Porque sé que, tarde o temprano, regresará por mí. Silencio de porcelana. Recuerdo el día en que decidí trabajar como empleada doméstica en una casa de Querétaro. Fue en 2018, cuando la vida me presentaba dificultades económicas y no tuve más remedio que aceptar aquella oferta que, desde un principio, me produjo cierta sensación extraña. Necesitaba el dinero con urgencia y la señora de la casa, a quien llamaré doña Eugenia, pagaba bastante bien. La vivienda estaba ubicada en una zona residencial muy tranquila, casi desierta durante las tardes, con calles pulcras y silenciosas que me ponían los pelos de punta desde el primer instante. No había apenas vecinos a quienes ver caminando, y todo se sentía aislado, como si aquel lugar existiera en un tiempo detenido. Cuando llegué por primera vez, me llamó la atención la fachada impecable de la casa, un portón enorme, verjas de hierro fundido y un jardín pequeño pero muy bien cuidado. En el interior, el piso de mármol brillante reflejaba la luz y el ambiente se sentía demasiado frío. La familia estaba compuesta por doña Eugenia, su esposo a quien rara vez vi porque casi siempre viajaba, y dos hijas, la mayor tendría alrededor de 16 años y la menor aproximadamente 10. Fue la niña pequeña, Aurora, quien me dio la primera advertencia, incluso sin decir una sola palabra. Cuando pasé a su lado, vi en sus ojos un brillo que me puso nerviosa, como si ocultara algo que solamente ella podía ver. Aunque mis funciones eran las típicas de cualquier empleada doméstica, limpiar, cocinar, planchar, lavar la ropa, desde el primer día noté que la atmósfera de la casa pesaba, como si hubiera secretos en cada rincón. No tardé en descubrir que la niña menor tenía una extraña obsesión con una muñeca de porcelana.
Aquella muñeca era casi del tamaño de un bebé, con mejillas pálidas, cabello rubio artificial y unos ojos de vidrio extremadamente realistas. Siempre permanecía sentada sobre un sillón en la sala, con su vestidito antiguo. Me molestaba verla, porque a menudo tenía la impresión de que me seguía con la mirada. Cuando pregunté por ella, la niña me dijo con una voz tranquila y casi apagada que la muñeca era un regalo de su abuela y que la cuidaba como si fuera parte de la familia. El primer suceso extraño ocurrió al cabo de 2 semanas de haber comenzado a trabajar allí. Me aseguré de dejar aquella muñeca exactamente en la posición en que la niña la había dejado, apoyada contra el respaldo del sillón y con las manos entrelazadas. Un día, mientras pasaba el trapeador, noté que los brazos de la muñeca estaban abiertos, como si estuviera esperando un abrazo. Estuve completamente segura de que nadie la había tocado, puesto que la niña estaba en el colegio y doña Eugenia no se había levantado de su oficina. Me estremecí al notar el ligero cambio, pero me convencí a mí misma de que tal vez mi memoria me fallaba y preferí no dar mucha importancia. Al pasar los días, continué notando estas pequeñas variaciones. A veces estaba ligeramente ladeada, otras parecía inclinar la cabeza con curiosidad y en cierta ocasión tenía un brazo estirado, apuntando hacia la puerta principal. La niña menor me observaba con detenimiento cada vez que yo miraba la muñeca, como si se percatara de lo que ocurría y disfrutara viendo mi reacción de sorpresa. Jamás me dirigía la palabra acerca de ello, pero tenía esa mirada penetrante que me seguía en silencio. Empecé a sentirme incómoda, como si en aquel hogar hubiese algo que no era completamente humano. El ambiente comenzó a volverse más pesado durante las tardes, cuando me quedaba sola en la casa. Doña Eugenia trabajaba fuera un par de veces por semana y la niña mayor se iba con sus amigas. En esas horas de soledad, sentía pasos ligeros a mis espaldas. Podía jurar que alguien andaba detrás de mí por los pasillos, pero cuando me giraba, no había nadie. Varias veces me armé de valor y recorrí todas las habitaciones para asegurarme de que no se hubiese colado algún extraño, pero todo estaba en orden. Las ventanas cerradas, las puertas con llave y ni un rastro de intrusos. Una tarde, mientras limpiaba los cristales de la sala, pensé haber escuchado la risa ahogada de una niña muy cerca de mi oído. Tan cercana que me erizó la piel y me hizo botar el trapo que sostenía. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Solo la muñeca de porcelana, con esos ojos inexpresivos que reflejaban un ligero brillo por la luz de la ventana. Sentí un vacío en el estómago, una angustia que no podía explicar. Intenté recuperar la compostura y seguir con mis labores, pero la sensación de que aquellos ojos me miraban se hizo más intensa. Aún así, la paga era buena y yo necesitaba el dinero. No quise decirle nada a doña Eugenia por miedo a que me creyera inestable o exagerada. Para ser honesta, tampoco creía que me fuera a creer. Nunca escuché quejarse a la señora de voces, ni de sensaciones extrañas, y mucho menos de la muñeca. Era como si aquello solo me ocurriera a mí. Además, la niña menor se mostraba cada vez más ensimismada, apenas participaba de la vida familiar. La encontraba a menudo sentada en el piso, cerca de la sala, mirando a la muñeca con una tranquilidad perturbadora. A los pocos días me atreví a mover la muñeca del lugar. Ya no aguantaba esa sensación de que alguien me vigilaba. Sentí que, de alguna manera, alejarla del sillón podía romper aquel influjo. Así que tomé la muñeca y la puse en un armario de la planta baja. Fue un acto rápido, casi con desprecio. Cerré la puerta y, aunque me sentí momentáneamente liberada, tuve una corazonada de que no debía haberlo hecho. Pasé el resto del día sintiendo un hormigueo en la piel, un desasosiego que no me dejó ni comer tranquila. Esa misma noche, al terminar de limpiar la cocina, subí a mi habitación, que estaba en un pequeño cuarto de servicio en la segunda planta, conectado con la lavandería. Me lavé la cara, me puse mi pijama y me acosté con la intención de relajarme. La casa se sentía inusualmente silenciosa. Ni siquiera escuchaba el aire acondicionado o el burbujeo de las tuberías que a veces se encendían. Era un silencio tan profundo que me oprimía el pecho. A mitad de la noche, me despertó un escalofrío. Sentía que no podía moverme. Me faltaba el aliento, como si algo me estuviera presionando contra la cama.
Tuve la sensación de que, en las sombras, alguien me miraba con odio. De pronto, recobré un poco de movilidad, encendí la luz de mi lámpara de buró y casi me desmayo del susto. La muñeca de porcelana estaba al lado de mi almohada, con la cabeza girada directamente hacia mí, como si me observara. Se me heló la sangre. Recordé perfectamente que la había guardado en el armario de la planta baja. Sin embargo, allí estaba, la porcelana intacta, los ojos brillantes y esa pequeña boca pintada de forma detallada. Quise gritar, pero mis gritos se ahogaron en la garganta. Solo atiné a empujarla de la cama con todas mis fuerzas. Cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé unos segundos completamente paralizada, mirándola con terror, esperando que se moviera por sí sola o que hiciera algún gesto imposible. No lo hizo. No me atreví a salir corriendo, solo la observé y me pregunté si tal vez alguien la había subido hasta mi cuarto como una broma macabra. Durante el resto de la noche no pude dormir. Me senté en la esquina opuesta de la cama, con la espalda contra la pared, abrazando mis piernas y rezando en voz baja para alejar el mal que parecía haberse instalado en aquella casa. A la mañana siguiente, con las primeras luces del sol, reuní el valor suficiente para tomar la muñeca, envolverla en una bolsa de plástico y devolverla a la sala, dejándola exactamente donde solía estar. No dije nada a nadie. No me atrevía a preguntar, no quería parecer loca y tampoco quería enfrentarme a la mirada penetrante de la niña menor, que, de alguna forma, parecía siempre un paso por delante de mí, como si hubiera previsto todo. Luego de ese episodio, las cosas empeoraron. De noche, oía pasos fuera de mi puerta, como si alguien arrastrara los pies. Intentaba ignorarlo, me tapaba los oídos, encendía la televisión para no sentir aquel silencio tétrico, pero el sonido seguía allí, constante, hasta que, de pronto, se detenía. Varias veces abrí la puerta para ver si encontraba a la niña. Nunca había nadie, solo aquel pasillo frío e iluminado con una tenue luz amarillenta que hacía resaltar las sombras de los muebles. Un día, mientras limpiaba la recámara de la niña menor, noté un cuaderno viejo en su escritorio. Parecía un diario, aunque no tenía ningún candado ni nada que lo protegiera. Sentí curiosidad, pero dudé en abrirlo porque no quería meterme en problemas. Al final, la tentación fue más fuerte y lo hojeé rápidamente. En sus páginas había dibujos de la muñeca en distintos lugares de la casa, en la sala, en mi cuarto, en las escaleras, siempre con los mismos ojos fijos. Me estremecí al encontrar un boceto en el que aparecía la muñeca a los pies de mi cama y, justo al lado, mi silueta dormida. Era idéntico a lo que había ocurrido la noche en que la encontré junto a mi almohada. Sin embargo, la fecha que figuraba en la esquina inferior del dibujo era de 2 días antes de que sucediera. Aquello me hizo pensar que la niña menor sabía, de alguna manera, lo que la muñeca iba a hacer. Me costó controlar el temblor en mis manos. Cerré el cuaderno y lo puse donde estaba, intentando dejar todo tal cual lo encontré. Sentí un fuerte impulso de salir de esa casa, renunciar y buscar otro trabajo, pero mi situación económica no me lo permitía. Además, había algo que me empujaba a descubrir qué estaba pasando. No podía simplemente huir sin tener respuestas. Esa misma tarde, mientras la familia salía a un compromiso, me quedé sola. Aproveché para revisar cada rincón de la planta baja con mayor detenimiento. No hallé nada sobresaliente, pero al regresar a la sala, vi una fotografía antigua colgada en la pared que nunca antes había notado. En esa foto, una mujer mayor, con semblante serio, posaba junto a una niña que sostenía la muñeca de porcelana. Reconocí la muñeca de inmediato, el mismo vestido, la misma mirada opaca. La niña de la foto no era Aurora, pero tenía un aire de familia y, por la fecha que se leía en el borde, pertenecía a una época muy anterior. Se notaba el deterioro del papel. Fue imposible no pensar que aquella muñeca tenía demasiados años circulando entre diferentes manos y me pregunté cuántas historias oscuras habría protagonizado. A medida que pasaban los días, mis noches se convirtieron en un infierno. Empecé a escuchar un murmullo femenino, suave y constante, que provenía de alguna parte de la casa. Algunas veces parecía susurrar mi nombre. Otras, simplemente se reía con amargura.
Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. No descansaba, mis ojos se hinchaban y tenía pesadillas en las que la muñeca me perseguía por los pasillos o aparecía sentada a la orilla de la cama, mirándome con su rostro inerte hasta que me despertaba empapada en sudor. La situación se volvió insostenible cuando empecé a notar que la niña menor se comportaba de manera aún más extraña. Hablaba sola en su cuarto, en voz baja, como si le susurrara secretos a la muñeca. En una ocasión, mientras limpiaba el pasillo, oí su vocecita al otro lado de la puerta. No alcanzaba a distinguir palabras concretas, pero el tono era casi como un rezo. Cuando di 2 pasos hacia la habitación, la voz cesó por completo. Decidí no arriesgarme a mirar a través de la rendija, porque temía encontrarme con algo espeluznante. Una noche, la señora y su esposo salieron a cenar. La hija mayor estaba con unas amigas y la niña menor se había quedado dormida temprano, o al menos eso creí. Traté de aprovechar ese tiempo para poner mi ropa en orden y quizás llamar a mi familia. Sin embargo, cuando subí a mi cuarto, encontré la puerta abierta de par en par. El cuarto estaba revuelto, como si alguien hubiese entrado a husmear. Sentí un nudo en la garganta porque siempre aseguraba con llave mi espacio personal. Nada estaba roto, pero mis cosas parecían haber sido manipuladas. Al acercarme a la cama, vi una nota escrita en un pequeño trozo de papel sucio. Decía, "Te veo". No era la caligrafía de un adulto. Me dio un vuelco el corazón. Inmediatamente pensé en la niña menor. Tomé la nota, la rompí en pedazos y la tiré al cesto de basura, con las manos temblorosas y el sudor frío resbalando por mi nuca. Esa misma noche, sentí pasos ligeros en el pasillo y me armé de coraje para seguirlos. Salí con cuidado, sin encender la luz, guiándome por la tenue iluminación del final del corredor. Estaba casi segura de que iba a encontrar a la niña o, peor aún, a la muñeca caminando por sí sola. Pero no había nadie. Aún así, escuché una respiración pesada que provenía de la escalera que llevaba al piso inferior. Bajé un par de escalones y sentí el ambiente más frío a cada paso. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía oír algo más que el latido acelerado en mis oídos. De pronto, la respiración cesó. Todo se quedó en silencio. Decidí encender la luz del pasillo y entonces vi algo que hasta el día de hoy me produce escalofríos. La muñeca estaba sentada al pie de la escalera, con las manos sobre las rodillas y el rostro inclinado hacia arriba, como si me estuviera esperando. La contemplé por varios segundos que me parecieron una eternidad. Noté que sus mejillas de porcelana tenían unas grietas finísimas que no recordaba haber visto antes. Pensé en devolverla a la sala o llevarla con la niña, pero sentí un terror irracional de tocarla de nuevo. Fui retrocediendo lentamente, sin quitarle la vista de encima, y subí los escalones de espaldas hasta que me encerré de nuevo en mi cuarto. No pegué ojo hasta que escuché que la familia regresaba a la madrugada. En cuanto sentí el auto estacionarse, me relajé un poco, al menos sabiendo que ya no estaba sola. Pasó una semana que podría describir como un auténtico suplicio. Cada mañana me levantaba con ojeras, agotada, esperando que en cualquier momento la muñeca apareciera en mi cama, o que la niña menor me escribiera otra nota siniestra. Para mi sorpresa, la niña no me dirigía ni una mirada. Era como si no existiera. Aún así, en sus movimientos detectaba una especie de malicia, un aire de complicidad con la muñeca cada vez que bajaba a la sala y la acomodaba en su sillón. Nunca me atreví a preguntarle directamente qué pasaba, por miedo a provocar algo peor. Una tarde, sin pensarlo mucho, me acerqué a doña Eugenia y le dije que estaba teniendo problemas para dormir porque escuchaba ruidos en la casa. Ella me miró con gesto amable y me aseguró que seguramente era mi imaginación, que la casa crujía a veces por el cambio de temperatura, y que las tuberías también solían hacer ruidos extraños. Tenía un tono que pretendía ser comprensivo, pero sentí que, detrás de sus palabras, se ocultaba un leve escepticismo. Siendo sincera, no la culpaba por no tomarme en serio. ¿Cómo contarle que una muñeca parecía moverse por su cuenta sin que pensara que estaba completamente trastornada? Sin embargo, la peor de todas las experiencias llegó la última noche que pasé en aquella casa. Había decidido renunciar. No soportaba la tensión,
las pesadillas continuas, ni la mirada muerta de la muñeca. Aquella noche sentí de nuevo esa parálisis que me inmovilizaba. Pero esta vez fue más real e intensa. Sentía un peso sobre mi pecho, como si algo estuviera sentado encima de mí. Escuchaba un murmullo demoníaco al oído, palabras incomprensibles que me provocaban un terror indescriptible. Intenté forcejear y, cuando logré abrir los ojos, vi la figura borrosa de la niña menor parada al pie de mi cama. Su silueta se recortaba contra la penumbra, inmóvil, con la muñeca entre sus brazos. Su rostro se perdía en la oscuridad, pero supe que me estaba mirando fijamente. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Quise encender la lámpara, pero no podía mover los brazos. Estaba completamente bloqueada, presa de aquel pánico irracional. La niña se acercó un paso, con la muñeca pegada a su pecho. Sentí que era el final, que algo terrible iba a suceder. De pronto, un golpe fuerte proveniente de la planta baja rompió el silencio. Fue como si un espejo se hubiera caído y estallado en 1000 pedazos. Ese sobresalto me sacó del trance, me incorporé y encendí la luz a toda prisa. Mi habitación estaba vacía, la puerta cerrada. No había nadie allí. Sin perder tiempo, corrí a la sala para ver qué pasaba. No encontré ningún espejo roto, ni nada fuera de lugar, excepto el sillón donde la muñeca solía sentarse. La muñeca no estaba. Sentí un vértigo atroz, subí corriendo a la recámara de la niña y no la encontré tampoco. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la luz encendida, rezando. Al amanecer, recogí mis cosas y le dejé una carta a doña Eugenia explicándole que, por motivos personales, necesitaba marcharme de inmediato. Salí de aquella casa sin despedirme de nadie, con la piel erizada y el corazón latiendo con fuerza. Nunca volví a saber de esa familia ni de la casa en Querétaro. A veces me pregunto si alguien nuevo entró a trabajar allí, si la niña siguió llevando la muñeca por todas partes. O si, con el paso del tiempo, la presencia oscura que sentí encontró otra forma de manifestarse. Nadie me ha contado sucesos similares, y prefiero no buscar respuestas. Todavía me quita el sueño recordar la perfección inerte de esa cara de porcelana, tan carente de vida y al mismo tiempo capaz de generar terror. Aún hoy, si cierro los ojos, puedo sentir esa mirada vigilante, como si en cualquier momento fuera a aparecer en el rincón de mi habitación, dispuesta a observarme hasta que mi cordura se desvanezca. He intentado convencerme de que todo fue producto del cansancio, de la tensión y mi imaginación. Pero ni la lógica ni el tiempo han borrado la sensación de que allí, en esa casa, habita algo mucho más antiguo que cualquiera de sus moradores. Algo que se aferra a la porcelana y a los ojos de vidrio, algo que disfruta con el miedo de quienes no están preparados para enfrentar lo que escapa a la razón. Aquel año aprendí que, por más que uno trate de ocultar lo inexplicable bajo la alfombra de la vida cotidiana, hay fuerzas que traspasan cualquier límite y se manifiestan cuando menos lo esperas. Hoy, cada vez que veo una muñeca de porcelana en algún lugar, me recorre un escalofrío y prefiero alejarme. Recuerdo las noches de insomnio, los pasos en el pasillo, la parálisis que no me dejaba escapar y la mirada inexpresiva que me acechaba en la oscuridad. Todavía despierto algunas madrugadas con la impresión de que una pequeña figura me observa desde la penumbra. Entonces enciendo la luz, me doy cuenta de que estoy sola y me siento ridícula por temerle a algo tan inerte. Pero en el fondo sé que lo que viví ahí fue real, que no fueron alucinaciones ni pesadillas. Sé que, en esa casa en Querétaro, se quedó una parte de mí, atada a los recuerdos más oscuros que he experimentado. Y sé, con la certeza que nace del terror más profundo, que esa muñeca de porcelana jamás estará realmente quieta. Nunca sabré si me eligió a mí para atormentarme, o si simplemente fui la inquilina temporal de una presencia que lleva años alimentándose del miedo de quienes terminan cruzándose en su camino. Pero no volveré jamás a ese lugar. He logrado continuar con mi vida, o al menos fingir que lo hago. Sin embargo, cada golpe seco en la noche, cada crujido en las paredes, cada sombra fugaz que pasa por el rabillo de mis ojos, me recuerda que hay cosas que no se pueden olvidar, ni destruir, ni enterrar bajo la rutina.
Son presencias que se llevan un pedazo de tu alma, dejándote marcada para siempre. Han pasado ya algunos años de aquello, pero aún me despierto sobresaltada, temiendo encontrar esa muñeca en mi cama, con la cabeza ladeada y esos ojos fríos apuntando hacia mí. A veces, cuando cierro los párpados, juro que escucho esa risita infantil, suave como un murmullo, burlándose de mi pavor. Y entonces me doy cuenta de que hay cosas que, simplemente, no desaparecen. Viven en la frontera entre la razón y la locura, agazapadas en la sombra de nuestros recuerdos, esperando el momento perfecto para volver a quebrar nuestro sentido de la realidad. Porque en esta vida hay terrores que nunca duermen, escondidos tras un rostro angelical de porcelana. La mirada en el balcón. Comencé a trabajar como empleada doméstica a mediados de 1995, cuando tenía 22 años. Creía que la Ciudad de México guardaba oportunidades que no encontraba en mi pueblo. Necesitaba trabajar y mandar dinero a mi familia. En aquella época, la vida se movía a un ritmo frenético y yo no tenía muchas opciones. Acepté laborar en una casa que, a simple vista, me pareció elegante y llena de contrastes. Estaba ubicada en una colonia tranquila, con calles amplias y algunas residencias que parecían haber sido construidas hace décadas. Me sentía afortunada, al principio, porque mis patrones eran gente seria que ofrecía un sueldo estable. Sin embargo, con el paso de las semanas, esa casa comenzó a revelarme sus secretos, y todo lo que presencié allí me persigue hasta el día de hoy. Mis tareas diarias consistían en barrer, trapear, cocinar, lavar los trastes y atender ciertas necesidades de la familia. Me despertaba antes del amanecer para tener lista la primera comida del día, preparaba el desayuno de los señores y el lonche de sus hijos, y después me dedicaba a la limpieza de la casa. Era rutinario, monótono a veces, pero yo me sentía agradecida de tener un trabajo. El barrio, de apariencia tranquila, parecía esconder bajo su fachada historias antiguas que la gente evitaba comentar. Había calles con faroles apagados y muros manchados de humedad que daban una sensación extraña, como si hubiera un pasado doloroso clavado en cada esquina. Los primeros días no noté nada extraño. Mis patrones me asignaron un cuarto en la parte trasera de la casa, con una pequeña ventana que daba hacia un patio interior. Por las tardes, a veces salía a sentarme en una banca de cemento que había junto a una vieja fuente sin agua. Desde allí, podía ver un muro alto que separaba la propiedad de la casa vecina. En un principio, la idea de que mis únicos ratos libres fueran en un patio rodeado de paredes me agobiaba un poco, pero no me quejaba. Al menos tenía un espacio para tomar aire fresco. Una noche, mientras terminaba de lavar los platos y todos se habían ido a dormir, sentí la presencia de alguien a mis espaldas. Pensé que era alguno de los niños o incluso la señora, así que dije en voz baja que en unos minutos terminaría y me iría a mi cuarto. Nadie contestó, pero sentía la mirada de alguien sobre mí. Revisé el reflejo en la ventana de la cocina y no vi a nadie. Sin embargo, estaba convencida de que no estaba sola. Me inundó un escalofrío que me hizo dejar caer un vaso. El ruido se sintió exageradamente fuerte en aquella noche silenciosa. Me agaché a recoger los pedazos y me repetí que tal vez necesitaba descansar, que la fatiga estaba haciéndome imaginar cosas. A la mañana siguiente, no le di mayor importancia. Me aferré a la idea de que todo tenía una explicación lógica. Así siguió mi rutina, hasta que, una tarde, la señora me pidió limpiar a fondo la habitación que estaba frente a la mía en el pasillo de servicio. Esa habitación siempre había permanecido cerrada. Sin embargo, ella tenía huéspedes próximos a llegar y requería un lugar donde alojarlos. Cuando abrí la puerta, me golpeó un olor a humedad y un aire pesado. Era un cuarto lleno de cajas viejas, un catre arrumbado y algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Apenas empecé a mover las cajas, me percaté de que en las paredes había manchas extrañas. No parecían simples salpicaduras de humedad. Eran como huellas de dedos o tal vez de manos, alargadas y borrosas, subiendo y bajando por los muros. Sentí un malestar indescriptible y tuve que salir de inmediato a tomar aire. Toqué la madera de la puerta mientras salía y mis dedos se hundieron en la superficie, como si estuviera podrida.
Una vez fuera, me detuve un momento a respirar y a preguntarme qué historia habría detrás de esas manchas. No quise preguntar demasiado, me daba la impresión de que mis patrones no eran de los que explican con facilidad las cosas que pasan en su casa. Durante el resto de la tarde, intenté no pensar en ello y cumplí con mis tareas hasta la noche. Era casi la medianoche cuando me fui a acostar. Mi habitación era modesta, apenas cabía un catre y un buró viejo. Si me asomaba por la ventana, podía ver el balcón de la casa vecina a través de un ángulo limitado. Esa noche, algo me hizo voltear hacia allí. Fue un impulso extraño, una sensación de que alguien me llamaba. Entonces la vi, una mujer de vestido rojo parada en aquel balcón. Mi corazón se aceleró porque la silueta era nítida bajo la luz amarillenta del foco que colgaba en la fachada de la casa vecina. No hacía ningún movimiento, solo estaba allí, estática, como si me estuviera observando. Me sorprendió su postura, con la espalda erguida y las manos cruzadas, dando la impresión de estar ausente o en trance. Me quedé inmóvil unos instantes, pensando que tal vez era una inquilina que salía a tomar aire. Pero algo en su presencia me hacía sentir un terror inusual, como si no tuviera que estar allí. Traté de no prestarle atención y me acosté, tapándome la cabeza con la cobija. Me susurré a mí misma que solo estaba cansada y que en la ciudad mucha gente vive en casas contiguas, a veces con balcones que permiten verse mutuamente. Aún así, pasé la noche casi en vela, con el corazón encogido y la sensación de que me vigilaban. Al día siguiente, tuve que armarme de valor para preguntarle a uno de los señores si sabía algo de la casa vecina. Fui directa, le comenté que había visto a una mujer de vestido rojo parada en el balcón. Esperaba que me dijera que sí, que vivía una familia allí y que la mujer era la dueña o una visita. Pero su reacción fue totalmente diferente. Se quedó pálido, con los labios fruncidos y los ojos muy abiertos. Me confesó, con voz entrecortada, que esa casa llevaba años abandonada. Me contó que una mujer se había suicidado arrojándose por el balcón y que, desde entonces, los dueños decidieron marcharse, dejando el inmueble a su suerte. Me habló de rumores, los vecinos decían que a veces se veía una sombra o silueta, pero que muchos preferían no hablar del tema. Aquellas palabras me encajaron en el pecho como un puñal. Sentí que la sangre se me helaba. Aún así, intentar dormir de nuevo en mi cuarto se convirtió en un suplicio. Cada noche, la curiosidad me superaba y al apagar la luz de mi cuarto, volvía a mirar por la ventana. Ahí estaba ella, en el mismo lugar, siempre con ese vestido rojo que flotaba levemente con el viento nocturno. Su cabello se movía, pero yo no podía distinguir sus facciones. Mi mente me jugaba malas pasadas, creía ver su boca abierta, como si quisiera hablar, aunque no emitiera sonido alguno. Me abrazaba a mí misma y cerraba los ojos con fuerza, repitiéndome que aquello no podía ser real, que debía existir alguna explicación, que quizá alguien la usaba como un maniquí o broma macabra para espantar curiosos. Pero la experiencia empeoró. Cada noche la veía más cerca de la barandilla, y a ratos parecía que inclinaba la cabeza para mirarme con mayor atención. Llegué a soñar que abría mis cortinas y la encontraba del otro lado de la ventana, con el rostro contra el vidrio y los ojos blancos, fijos en mí. Me despertaba gritando, empapada en sudor, incapaz de sacarme de la cabeza su vestido escarlata. Durante el día, a veces, escuchaba pasos en el pasillo que conducía a mi habitación. Al asomarme, no había nadie. Empecé a dejar la puerta del cuarto entreabierta para confirmar si en verdad alguien caminaba por ahí. Pero nunca pude atrapar a nadie infraganti. Sin embargo, no podía ignorar esas pisadas que retumbaban en el silencio. A la semana siguiente, decidí contarle todo a la señora de la casa, esperando hallar consuelo. Ella me escuchó con semblante serio y me confesó que su suegra también había visto algo similar cuando vivía en esa misma casa. Me habló de sucesos inexplicables, como sombras que aparecían a plena luz del día o ruidos de arrastre por las noches. Sin embargo, me pidió con firmeza que no hablara de ello con los niños ni con otras personas de la casa, por temor a que el rumor se propagara y la familia quedara en entredicho. Parecía temer más al que dirán que a la presencia de esa mujer del balcón. Comprendí su postura,
pues en esa colonia la gente valoraba las apariencias y el estatus, aunque bajo la superficie se escondieran temores y secretos. La mujer del balcón seguía apareciendo. En ocasiones, yo notaba que se movía de un extremo a otro, como si caminara. Un día, me atreví a observarla más tiempo de lo habitual. Llevaba el mismo vestido rojo, de tirantes delgados, y el cabello recogido en un moño suelto. Tenía una belleza elegante, aunque su piel se veía pálida, casi cenicienta. Lo que me perturbaba era su forma de quedarse inmóvil cuando parecía notar mi mirada, como si fuera capaz de ver a través de la oscuridad. Era aterrador y, a la vez, sentía lástima por ella, como si estuviera atrapada en aquel balcón eterno. En cierta ocasión, intenté rezar. Me arrodillé al lado de mi catre, con el rosario en mano, suplicando a Dios que ahuyentara a cualquier mal que rondara esa casa y a sus alrededores. Pero la imagen de la mujer seguía presente, sus pasos resonaban en mi mente y el olor a humedad del cuarto contiguo me asfixiaba, recordándome que la casa guardaba historias siniestras en cada rincón. Esa noche tuve uno de los peores episodios. Me desperté con la sensación de que alguien me acariciaba el cabello. Abrí los ojos y vi una sombra alta al lado de mi cama. No distinguí su rostro, pero sentí un aire frío que me recorrió la piel. Grité con todas mis fuerzas, tanto que la señora corrió a mi habitación, pero para entonces ya no había nada. Quise creer que fue una pesadilla, pero la silla que tenía al lado de la ventana estaba volteada, como si algo la hubiera empujado con violencia. La señora no dijo nada, pero su expresión reflejaba preocupación. Me alcanzó un vaso de agua y me pidió que me tranquilizara. Intenté explicarle lo de la sombra, pero ella solo repitió que no convenía asustar a los niños. Me sentí indefensa, sola con mi terror. No podía irme así como así, necesitaba el trabajo. Me planteé buscar otro empleo, pero no tenía a dónde ir, ni el dinero suficiente para sostenerme mientras encontraba otra opción. Las noches se volvieron un calvario, las horas se alargaban en la oscuridad, y yo contaba cada minuto rezando, implorando que llegara la luz del amanecer. Conforme avanzaban los días, descubrí algo más. La casa vecina, donde supuestamente se había suicidado la mujer, tenía una verja lateral apenas visible. Me asomé con curiosidad una tarde, cuando fui a tirar la basura a la calle. Quería ver si había signos de alguien viviendo ahí. Los cristales de las ventanas estaban rotos y el jardín parecía abandonado, con maleza y basura acumulándose en la entrada. No había indicios de vida alguna. Todo concordaba con la historia de que la casa estaba deshabitada. Aún así, cada noche, la silueta de la mujer roja me miraba desde su balcón, como si habitara un mundo aparte, un mundo al que yo no quería pertenecer. Un día, mientras limpiaba la cocina, el niño menor de la familia se acercó a mí. Le calculaba unos 8 años, siempre callado y tímido. Me dijo en voz baja que había visto una señora de rojo en mi ventana. No supe qué responder. El temor me paralizó, porque eso implicaba que la presencia no solo se mostraba en el balcón de la casa abandonada, sino también al otro lado, en mi cuarto. Le hice una seña para que guardara silencio, intentando transmitirle calma, y le dije que a veces nuestra imaginación nos juega malas pasadas. Pero sus ojos reflejaban genuino terror. Fue la primera vez que sentí que no estaba loca, que alguien más también la veía, y eso me asustó aún más. Después de aquel encuentro con el niño, cada pasillo de la casa me parecía lleno de sombras acechantes. A veces, mientras barría, sentía un temblor en las manos y se me caía el recogedor. Escuchaba crujidos en el techo, golpes suaves en las paredes. Le di la vuelta a los muebles buscando ratones o alguna causa natural que justificara esos ruidos, pero no encontraba nada que me calmara. La señora notaba mi nerviosismo, pero ya no me preguntaba nada, supongo que prefería no saber más. Los señores me habían dejado claro que los rumores de fantasmas podían perjudicar la imagen de la familia. Así que trabajaba en silencio, encendía veladoras en mi cuarto y rezaba. Me aferraba a la esperanza de que, tarde o temprano, mi mente se acostumbraría y quizá dejaría de ver a esa mujer. Una madrugada, desperté con un llanto lastimero que provenía del balcón vecino. Me incorporé con el corazón palpitando a toda velocidad. Me acerqué a la ventana y entonces la vi,
la mujer de vestido rojo sostenía algo entre sus brazos, algo que parecía un bulto pequeño. Era una imagen confusa, pues la penumbra deformaba los contornos, pero juraría que arrullaba a un bebé. Su llanto era escalofriante, rebotaba en las paredes de las casas y se colaba por mi ventana. Sentí náuseas y corrí al baño a vomitar. Jamás había sentido un miedo tan físico, tan desgarrador. Cuando regresé a mi cuarto, la mujer ya no estaba. Me quedé petrificada frente a la ventana, imaginando que en cualquier momento reaparecería y encontraría su rostro pegado al cristal. Al día siguiente, no pude más. Me atreví a preguntar directamente a un vecino que encontré en la tienda de la esquina, un hombre de edad avanzada. Le consulté por la historia de la mujer del balcón, sin entrar en detalles, solo diciendo que había oído rumores. Me miró como si supiera exactamente lo que yo experimentaba. Con voz pausada, me dijo que en esa casa vivió una joven que se casó muy pronto. Su esposo era agresivo, alcohólico. La mujer quedó embarazada y, según las habladurías, perdió al bebé por culpa de un golpe que él le propinó. Poco después, la muchacha se arrojó desde el balcón, vistiendo un vestido rojo que tenía gran valor sentimental, pues era el que había llevado el día de su boda civil. La imagen de esa historia se quedó taladrándome la cabeza. Supuestamente, desde su muerte, la casa jamás se vendió. Los dueños originales se marcharon y la dejaron al abandono, maldita por la tragedia. Volví a la casa con un nudo en la garganta. La verdad sobre la muerte de esa mujer le daba un matiz aún más siniestro a todo. Era como si su pena, su rabia y su tristeza se hubieran quedado atrapadas en ese balcón, repitiéndose noche tras noche. Sin embargo, seguía sin explicarme por qué yo podía verla con tal claridad. Me preguntaba si, de alguna manera, mi angustia o mi tristeza personal conectaban con la de ella. Quizá era una víctima de la violencia y buscaba justicia, o tal vez no aceptaba su destino y su alma vagaba, sin encontrar paz. Esa misma noche, decidí enfrentar mi miedo. Dejé la cortina abierta y la luz apagada, me senté en la orilla de la cama y esperé a que la mujer apareciera. Las horas pasaron lentas, mi corazón martilleaba en mis sienes. Me envolví en una cobija, aunque no sentía frío físico, sino un escalofrío interior, como si mi sangre corriera helada. Cerca de las 2 de la madrugada, la silueta roja surgió de la oscuridad. Caminó hasta la barandilla, se detuvo y me miró. Fue un intercambio silencioso y aterrador. Me levanté de la cama, con las piernas temblando, y encendí una pequeña vela que tenía en un vaso de cristal. Luego, me acerqué a la ventana. Al hacerlo, sentí un impulso de pronunciar una oración. Con voz temblorosa, recé por el descanso de su alma, le pedí que encontrara la luz y se liberara de su sufrimiento. No sé si mis palabras tuvieron alguna fuerza real, pero en ese instante, la mujer elevó la cabeza hacia el cielo y pareció disolverse en la penumbra de la noche. Me quedé ahí, paralizada, con la vela temblando en mis manos, durante varios minutos. El tiempo se detuvo y yo no sabía si todo era producto de mi imaginación. Pero algo cambió a partir de esa noche. Ya no volví a ver la figura en el balcón. Sin embargo, cada tanto escuchaba un llanto lejano, como si alguien llorara a oscuras sin que nadie pudiera consolarla. Mis patrones no volvieron a mencionar el tema, y yo tampoco. Sentía que lo que había ocurrido pertenecía a otro plano, algo que ni ellos ni yo podíamos comprender del todo. Seguí trabajando allí unos meses más hasta que reuní lo suficiente para regresar con mi familia. Incluso hoy, al recordar esas noches, mi piel se eriza. Me pregunto si la mujer de vestido rojo sigue apareciéndose a otras personas en esa casa abandonada, si su tristeza estará condenada a repetirse cada noche. A veces, en mis peores pesadillas, la veo desde mi habitación, contemplándome, sin moverse, esperando que yo me acerque para mostrarme su verdad. Despierto con la respiración agitada, empapada en sudor, y me cuesta volver a conciliar el sueño. He llegado a pensar que su historia se me grabó tan profundo que no podré escapar de ella. Hasta el día de hoy, prefiero no asomarme mucho a los balcones cuando cae la noche. Es un miedo que quedó impregnado en mí. A veces, me sorprendo mirando de reojo,
pensando que, si me atrevo a fijar la vista, podría encontrarla otra vez, con su rostro pálido y su mirada vacía, reclamándome algo que no logro descifrar. He intentado superar esos recuerdos con el paso de los años, diciéndome que no fue más que un episodio macabro de mi juventud, algo irracional que no debió ocurrir en una ciudad supuestamente moderna como lo es la Ciudad de México. Pero la sombra de esa mujer persiste en mis recuerdos, y cuando la noche es demasiado silenciosa, me convenzo de que su espíritu vaga a mi alrededor. Aunque ya no duermo bajo ese mismo techo, es difícil sacudirse la sensación de que, en cualquier rincón oscuro, detrás de alguna pared vieja, en un balcón deshabitado, se esconde la silueta roja que una vez me observó a través de mi ventana. Su imagen se ha fundido con mi memoria de tal forma que a veces me pregunto si ella habita dentro de mí, si la soledad de nuestras vidas se unió en algún punto durante esas madrugadas en las que compartimos una mirada silenciosa. No sé si alguna vez encontraré una respuesta contundente o una explicación lógica. Lo único que tengo claro es que ese periodo, en esa casa, me marcó para siempre. No importa cuánto tiempo pase o cuán lejos esté, el recuerdo de la mujer del balcón vuelve a mí en pesadillas que se sienten demasiado reales. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre las historias de terror que circulan en la ciudad, nunca comparto la mía abiertamente. Temo que no me crean o, peor aún, que revivan en mí esos instantes de terror que experimenté durante tantas noches. Pero si algo aprendí, es que hay cosas que van más allá de lo que podemos explicar con palabras. Aún escucho esos pasos en la oscuridad, resuenan en mi memoria, y sé que nadie podrá convencerme de que lo que vi no fue real. Lo viví en carne propia, lo sentí en cada fibra de mi ser, y esas marcas no se borran con facilidad. Llevo conmigo el peso de una mirada que traspasa el tiempo y el espacio, anclada en un balcón fantasmagórico que, en mi mente, nunca dejará de existir. Hoy, escribo estas palabras con la esperanza de que a alguien les sirvan como advertencia o, al menos, como testimonio de que hay historias que nos persiguen y nos roban el sueño, sumergiéndonos en el miedo más profundo, ese del que es casi imposible escapar. Porque ahora sé que no siempre necesitamos explicaciones racionales. A veces, lo que habita entre nosotros no sigue las leyes que conocemos, y lo único que podemos hacer es aprender a convivir con nuestros fantasmas, con la mirada de aquellos que se quedaron atrapados en un instante mortal. Hay cosas que están rotas y no se pueden reparar. Hay almas que, por desgracia, jamás encuentran reposo. Lo sé muy bien. Porque, desde aquel año de 1995, aunque han pasado las décadas, aún siento que la mujer de vestido rojo puede asomarse de nuevo por cualquier esquina, recordándome que en esta ciudad nada permanece en silencio para siempre y que ciertos balcones, iluminados apenas por la luz mortecina de un foco, guardan los secretos más aterradores que uno pueda imaginar. La mano del closet. Nunca olvidaré los meses que pasé trabajando en aquella casa de Tijuana en el año 2012. Desde el principio, algo en el ambiente me resultó inquietante. Apenas crucé la puerta de entrada y sentí una corriente de aire helado, a pesar de que afuera hacía calor. Me contrataron para las labores de limpieza, organizar la cocina, atender a los niños cuando volvían del colegio y mantener el orden general. A simple vista, todo parecía normal, aunque la casa era muy grande, con largos pasillos y paredes que parecían absorber la luz. No había mucha decoración, y cada espacio resonaba con un eco extraño que me sobresaltaba al más mínimo ruido. No suelo ser miedosa, pero en este lugar, cualquier sonido se amplificaba dentro de mi cabeza. La dueña me recibió con un gesto distante. No era grosera, pero tampoco cálida. Parecía más interesada en que yo cumpliera con mis quehaceres que en conocerme como persona. Me dijo dónde estaría mi cuarto de servicio y me señaló los lugares donde podía encontrar los utensilios de limpieza. El cuarto de servicio quedaba al fondo de un pasillo en la planta baja, cerca de la lavandería. Tenía una pequeña ventana que daba al patio trasero, pero la vista estaba bloqueada por un alto muro de piedra. El espacio era reducido, con apenas una cama individual, una mesa de noche y un closet empotrado en la pared. Pensé que sería suficiente para el descanso, pero en cuanto entré, percibí una sensación de encierro casi claustrofóbica.
Había un olor leve a humedad, un aroma rancio que ningún producto de limpieza lograba disipar. Los primeros días me dediqué a explorar los rincones de la casa mientras cumplía mis labores. Limpiaba las recámaras, sacudía las cortinas, pasaba la aspiradora por las alfombras y me encargaba de la cocina. Todo estaba tranquilo durante el día, aunque sentía que en las habitaciones más alejadas, sobre todo en la parte trasera de la casa, algo me observaba. Varias veces me giraba de forma repentina para tratar de sorprender a quien estuviera detrás de mí, pero nunca vi nada. Solo un silencio incómodo y la certeza de que la casa parecía encerrar un secreto. Una mañana, mientras lavaba trastos en la cocina, sentí pasos detrás de mí. Paré el agua y volteé rápido. No había nadie. Salí al pasillo creyendo que quizá la dueña o alguno de los niños había pasado, pero no vi a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé a mis labores intentando calmarme. Me convencía de que todo era producto de mis nervios, que la casa me impresionaba por su tamaño y su atmósfera. Pero, al anochecer, mi miedo crecía sin que pudiera dominarlo. Terminé mi rutina y me dirigí a mi cuarto de servicio. Quería dormirme cuanto antes para no pensar demasiado. La primera noche escuché un ruido, como si algo arañara la pared al otro lado del closet. Abrí los ojos en la oscuridad y contuve la respiración. El sonido duró apenas unos segundos. Me incorporé lentamente, estiré el brazo para encender la pequeña lámpara de la mesita de noche y clavé la mirada en la puerta del closet. Estaba cerrada. Deduje que podría ser alguna rata o un animal que anduviera merodeando en la parte de atrás de la casa. No quise imaginar cosas peores. Me obligué a pensar que las antiguas construcciones suelen tener huecos por donde se cuelan bichos o corrientes de aire. Apagué la luz y me quedé en silencio, pero me costó mucho volver a conciliar el sueño. Con el paso de los días, mi rutina se repetía, me levantaba de madrugada, preparaba el desayuno para la familia, limpiaba, terminaba mis labores de la tarde y me acostaba temprano. A veces, por las tardes, cuando el sol bajaba, sentía una presencia en el pasillo. Era como si alguien caminara arrastrando los pies, con un paso denso y pesado, pero al asomarme no encontraba nada. Cuando lo comenté con la señora de la casa, ella simplemente me observó con la mirada vacía y me dijo que las muchachas anteriores eran muy asustadizas y que terminaron renunciando, pero que esperaba que yo fuera más profesional. Me quedé callada, sin saber qué responder. La manera en que ella se expresaba hacía que me sintiera culpable de mis propios temores. No volvimos a hablar del tema. Sin embargo, su comentario se quedó rondando en mi mente, haciéndome pensar que tal vez algo verdaderamente extraño ocurría en ese lugar. Cada noche, el cuarto de servicio se volvía más pesado. Ya no dormía con tranquilidad. Sentía en mi pecho una presión constante que me impedía respirar con normalidad. Cuando cerraba los ojos, tenía sueños confusos en los que alguien me miraba desde la esquina de la habitación. Veía una figura alta y oscura, su rostro era borroso, pero distinguía claramente que me señalaba con un dedo. Me despertaba con el corazón acelerado y me levantaba para encender la luz. Notaba, una y otra vez, que la puerta del closet estaba abierta. Al principio, pensé que quizá me levantaba en medio de la noche y, medio sonámbula, la abría sin darme cuenta. Pero pronto me di cuenta de que no tenía sentido. Siempre fui de sueño pesado antes de trabajar en esa casa y jamás tuve costumbres raras de levantarme a deambular. Pasaron varias semanas con esos sustos nocturnos, la puerta del closet que se encontraba abierta por la mañana, la sensación de que alguien respiraba cerca de mí cuando me cubría con las cobijas. Además, de día empecé a notar sombras que cruzaban el pasillo afuera de mi cuarto. En ocasiones, oía pasos que se detenían justo frente a mi puerta, pero nadie tocaba. Una tarde, mientras sacudía el polvo de la sala, se me ocurrió preguntar a uno de los niños si ellos habían visto algo extraño por las noches, pero me miró con una expresión tan confundida que preferí callar. No quería alarmarlos, y menos quedar en ridículo ante la familia. Me tragué mis preguntas, y el niño se fue con la mirada algo asustada, como si yo hubiera dicho algo prohibido. La noche en que vi la mano del closet fue la peor de todas. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, revivo cada detalle.
Comenzó como cualquier otra, me acosté temprano, después de un día agotador. La casa estaba extrañamente silenciosa, más de lo habitual. No se oían los pasos de la dueña ni de los niños. Sentí que el aire estaba más denso, como cargado de electricidad. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que olía a tierra mojada, a algo áspero y antiguo. Intenté dormirme rápido, rezando en mi mente para no tener pesadillas, pero no logré conciliar el sueño fácilmente. Me quedé dando vueltas, mirando el techo y tratando de no voltear hacia el closet. La puerta de madera estaba bien cerrada, o al menos eso creía. De pronto sentí un golpeteo leve, como un rasguño desde adentro. Contuve la respiración y abrí los ojos de golpe. El ruido se repitió, un poco más fuerte. Me senté en la cama. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que apenas podía oír mis pensamientos. Vi cómo la puerta empezó a moverse, primero con un temblor casi imperceptible y luego con un crujido que rompió el silencio. Se abrió muy despacio, rechinando de manera prolongada. Desvié la mirada un segundo, temiendo descubrir algo horrendo. Cuando volví a mirar, sentí el terror más profundo. Del interior del closet surgía una mano. Parecía grisácea, huesuda, con los dedos alargados. Se movía con lentitud, como tanteando el aire, y cada uno de sus dedos se retorcía buscando algo que agarrar. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me eché hacia atrás en la cama, apretando la colcha contra mi cuerpo. Pensé que en cualquier momento esa mano se estiraría lo suficiente para tocarme. Cada segundo se hacía interminable. El brazo siguió emergiendo, como si viniera de una oscuridad infinita dentro del closet. Me di cuenta de que esa mano no parecía la de un ser vivo, pues los huesos se marcaban bajo la piel, y no distinguía rasgos humanos reales, solo un tono ceniciento y sin vida. Tuve la impresión de que no pertenecía al mundo de los vivos. Un olor terrible salió también, algo fétido y cargado de humedad, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí dentro durante años. Quise levantarme y correr, pero el miedo me paralizó por completo. Solo podía contemplar esa escena con los ojos bien abiertos y el corazón desbocado. Cuando la mano empezó a temblar, levanté la vista para ver si algo más salía. Entre la oscuridad, alcanzaba a distinguir una silueta detrás del umbral del closet. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. No lograba procesar esa presencia, no podía asociarla a una persona real ni a una imagen de pesadilla. Simplemente estaba ahí, mirándome, esperando que yo hiciera algún movimiento. Juro que oí su respiración, un sonido entrecortado y rasposo, como el de un anciano moribundo. Con un esfuerzo que no sabía que podía reunir, logré soltar un gemido, un alarido ahogado, y me arrojé fuera de la cama. Me di un golpe en la rodilla al caer, pero no me importó. Me levanté con torpeza y corrí hacia la puerta de mi cuarto. Al llegar al pasillo, la luz del foco parecía demasiado brillante, como si mis pupilas se hubieran acostumbrado a la penumbra. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Me quedé unos segundos apoyada contra la pared, con la respiración agitada. Esperaba ver a la dueña o a alguien más salir a preguntar qué pasaba, pero toda la casa estaba en un silencio absoluto, como si fuera una bóveda vacía. No regresé a ese cuarto en toda la noche. Tuve el impulso de salir corriendo de la casa, pero no quería deambular por la calle a esas horas de la madrugada sin tener a dónde ir. Mi familia vivía a muchos kilómetros y mi teléfono estaba dentro del cuarto. Decidí esconderme en la cocina, prendí todas las luces que encontré y me senté en una de las sillas, abrazándome a mí misma. No tenía sueño, no podía pensar con claridad, solo temblaba recordando la imagen de esos dedos alargados saliendo del closet. Cada tanto, volteaba hacia la entrada de la cocina, temiendo ver a esa cosa asomarse o arrastrarse por el piso. Al amanecer, apenas escuché los primeros pasos de la señora por la sala, me levanté de un salto. Me topé con su mirada perpleja cuando me vio en la cocina con el rostro desencajado y los ojos rojos de no haber dormido. Ella no me preguntó qué había sucedido. Parecía saber la respuesta. Me limité a decirle que me iba, que no podía quedarme un día más.
Tomé mis pocas pertenencias, volví a entrar al cuarto de servicio casi sin mirar el closet, aunque sentí que algo me observaba desde adentro, como si aguardara ansioso mi última reacción de terror. Cuando salí con mi pequeña maleta, la señora se interpuso un momento en mi camino. Tenía un gesto indiferente, casi frío, y me soltó una frase que me erizó la piel: todas las muchachas terminan yéndose por lo mismo. Me miró con una mezcla de lástima y resignación, como si yo fuera solo una más de una larga lista de víctimas. No discutí, no pedí explicaciones ni exigí respuestas. Me di la vuelta y abrí la puerta para salir. Al dar el primer paso fuera de esa casa, sentí un alivio indescriptible, como si cruzar ese umbral fuera una liberación. Aunque, dentro de mí, sabía que nunca me libraría por completo de aquel recuerdo. En los días que siguieron, busqué un lugar donde quedarme temporalmente mientras conseguía otro trabajo. Pasé las noches en vela, sin poder olvidar la imagen de la mano saliendo del closet. Intentaba convencerme de que se trataba de mi imaginación, de un truco de luces o de algún intruso que se escondía. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los dedos grises, los huesos marcados, el olor a podredumbre. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que el closet se abría, y yo no podía moverme, presa de un pánico que me dejaba indefensa. Al despertar, el corazón me latía con tal fuerza que tardaba horas en calmarme. Por varios días no quise hablar con nadie sobre lo que viví. Me daba miedo que pensaran que estaba loca o que había inventado todo para renunciar a mi trabajo. Pero el peso de ese silencio me consumía. Comencé a presentar dolores de cabeza intensos. Sentía en mi cuello una tensión que me hacía difícil girarlo de un lado a otro. No podía concentrarme en nada. Cuando mi hermana me vio en ese estado, insistió en que le contara lo que sucedía. Se lo relaté con detalle, aunque con la voz temblorosa, y me di cuenta de que a medida que hablaba, mi ansiedad se hacía más llevadera. Ella me miró con los ojos abiertos de par en par y me dijo que comprendía mis razones para escapar de esa casa. Poco tiempo después, supe por una conocida que la señora de Tijuana seguía contratando muchachas y que varias duraban muy poco tiempo, tan solo unas semanas. Según mi conocida, nadie se atrevía a contar con exactitud lo que pasaba, pero todas salían de allí con el mismo temor reflejado en la mirada. Escuché algunos rumores, decían que en esa casa había fallecido un hombre décadas atrás y que su cuerpo estuvo mucho tiempo encerrado en un sótano antes de que lo encontraran. Otros murmuraban que la señora practicaba cosas extrañas en las noches, dejando objetos raros frente a puertas y ventanas. Aunque esas historias eran confusas, me bastaba con mi propia experiencia para saber que algo siniestro residía entre aquellas paredes. El recuerdo de la mano no me dejaba dormir. Cada vez que pensaba en ella, se me revolvía el estómago, como si mi mente no pudiera aceptar que aquello había sido real. Incluso llegué a cuestionarme si algo se habría colado en el closet desde afuera, un vagabundo o un ladrón, pero esa idea se desvanecía en cuanto recordaba el aspecto tétrico de la mano y ese olor a muerte que impregnó mi cuarto. Con el tiempo, comencé a tener ataques de pánico que me impedían llevar una vida normal. Abrir un closet cualquiera era para mí un desafío enorme. Sentía que en cualquier momento surgiría esa extremidad de pesadilla. Me tomó meses reunir la fuerza de voluntad necesaria para buscar trabajo nuevamente. A veces, me sorprende la frialdad con la que la dueña reaccionó cuando le conté que me iba. Hasta el día de hoy, esa frase suya retumba en mi cabeza: ¿todas las muchachas terminan yéndose por lo mismo? ¿Qué era exactamente ese lo mismo? ¿Qué había en esa casa que siempre se presentaba a las empleadas domésticas? ¿Sería un ente atrapado entre paredes húmedas, un fantasma iracundo que necesitaba alimentarse del terror de personas inocentes? ¿Acaso ella sabía la verdad y había decidido vivir con esa presencia, ignorándola con tal de tener a alguien que hiciera las labores? La inquietud me ha acompañado desde entonces. Aunque a veces deseo olvidar y seguir con mi vida, hay noches en que cierro los ojos y escucho ese rasguño tenue, ese rechinar de madera, veo la puerta abriéndose y esa mano extendiéndose hacia mí. Siento la respiración densa de ese ser, su fuerza oscura que parecía querer atraparme para llevarme a un sitio más allá de la comprensión. En esos momentos, vuelvo a ser la muchacha paralizada sobre la cama, llena de pavor, con la sangre helada en las venas.
Y recuerdo cómo la adrenalina me empujó a saltar de la cama y huir sin mirar atrás, aun con el riesgo de caerme o lastimarme. Esa noche, el pánico me salvó la vida, o al menos me ahorró algo peor que no puedo ni imaginar. Hay gente que cree en lo sobrenatural y otros que lo descartan sin pensarlo. En mi caso, no es cuestión de creencia, es un recuerdo que me acecha y me prueba a diario que hay más cosas de las que podemos explicar con la lógica. Muchas veces, la razón nos dice que lo que vimos es imposible, pero el cuerpo conserva la sensación, el pánico real que nos advierte que aquello existió. No estoy dispuesta a permitir que mi mente lo racionalice como un sueño o una alucinación. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y dudo que algún día logre sacarlo de mi memoria. Conseguí otro empleo en una casa más modesta, donde la familia me trató con cariño. Al principio, me ponía nerviosa cuando me asignaban un cuarto de servicio. Miraba el closet de reojo y dejaba encendida una lámpara toda la noche. Les dije a los jefes que padecía de insomnio y que dormir con luz me tranquilizaba. Ni siquiera intenté explicarme más. Poco a poco, fui superando el susto, pero nunca volví a dormir con la puerta del closet cerrada si podía evitarlo. No quería revivir la escena ni dar margen a mi imaginación para que jugara conmigo. Era una medida absurda, porque en la casa donde estaba no había nada sobrenatural, pero yo no podía evitarlo. El trauma me acompañaba como una sombra, recordándome lo frágil que podemos ser cuando nos hallamos ante lo desconocido. Con el paso del tiempo, cuando me preguntan por esa experiencia, trato de resumirla sin muchos detalles, porque cada vez que la describo con precisión, revivo el horror. Sin embargo, siento que es justo advertir a las personas que buscan empleo en casas grandes y extrañas, hay lugares que guardan secretos y presencias que no se muestran al principio, sino que esperan la oscuridad de la noche para manifestarse. No sé si aquella entidad habita exclusivamente ese closet o si se mueve por todos los rincones de la casa. Lo que sí sé es que la dueña no se inmutó ante mi renuncia, y me consta que al menos otra docena de chicas pasaron por esa misma experiencia. El silencio parece ser la única respuesta a sus miedos, y no existe ayuda para quienes los sufren en silencio. Es un ciclo que se repite. Nunca regresé a Tijuana a buscar la casa. No quise enfrentarme a la posibilidad de volver a sentir ese olor fétido, de volver a ver esa mano. Conservo un retrato mental muy vivo del pasillo, de la ubicación de mi cuarto, de esa cama individual y ese maldito closet empotrado. Estoy segura de que si me parara frente a esa puerta una vez más, ni siquiera podría sostenerme en pie. Sentiría que la pared me engulle. No puedo borrar de mi mente el crujir de la madera y la imagen de los dedos demacrados asomándose por la abertura. Es algo que me tortura por las noches, en especial en esas madrugadas en que despierto sobresaltada, buscando desesperada la luz. Recuerdo que sí, fue real, sucedió, y yo estuve allí, incapaz de moverme hasta que mi instinto de supervivencia me empujó al pasillo. A menudo, la gente cree que el verdadero terror está en la ficción o en las leyendas populares, pero lo que viví no fue un cuento inventado. Fue algo tangible, un suceso que me cambió. Trabajar en esa casa me hizo entender que hay fuerzas oscuras que no podemos racionalizar. Pude escapar y contarlo, pero no puedo evitar pensar en quienes no resistieron, en aquellas que se quedaron más tiempo o que vivieron algo peor. Tal vez su mente borró los detalles para protegerlas, o tal vez prefirieron guardar silencio para no ser tildadas de locas o mentirosas. Mi relato es sencillo y directo, sin adornos ni exageraciones. Es como lo viví, como lo sentí en mi piel y en mi mente. Solo espero que sirva para advertir que no siempre hay explicaciones claras cuando el horror se presenta. Hay casas que parecen malditas o que guardan presencias que no están en paz. Y uno, en su inocencia, solo llega a trabajar con la esperanza de encontrar un sustento para vivir. Sin saber que, a veces, la oscuridad se esconde detrás de las paredes, esperando la noche para abrir el closet y mostrarnos un trozo de algo que tal vez nunca debió salir a la luz. Yo lo vi, y ese recuerdo forma parte de mí. Jamás volveré a ser la misma desde aquella noche en que vi esa mano emergiendo de la oscuridad para robarme el aliento y arrastrarme al abismo del miedo sin fin. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.